Comienza el mes de mayo, después de un mes de abril un poco, vamos a decir, de más a menos. Al final terminamos con bajadas en prácticamente todos los índices de renta variable, con algunas excepciones, pero con un comportamiento bastante mejor por el lado de los bonos. Están metidos en un rango, digamos, lateral, pero ha terminado cayendo las TIRs de la mayoría de los bonos a nivel internacional. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Es decir, de un movimiento bastante estrecho en todos los índices y en los distintos activos. Pues básicamente que no hay novedades. ¿Qué quiero decir? Que desde el punto de vista macroeconómico estamos en ese escenario de ralentización económica sin crisis, ralentización económica, como digo y como hemos dicho en múltiples ocasiones, es nuestro escenario central, es decir, ralentización de la economía pero sin recesión profunda o crisis, inflación elevada y elevada durante más tiempo. La inflación general tiene una ligera tendencia a la moderación, pero la subyacente se mantiene elevada, más elevada desde luego de lo que era previsible, también nuestro escenario central. Y desde el punto de vista del resto de variables macro, los datos de empleo a nivel general siguen siendo buenos o muy buenos, como puede ser el caso de Estados Unidos. Esto lo trasladamos a las políticas de los bancos centrales. Nada nuevo, 10ª subida consecutiva por parte de la Reserva Federal, nos lleva a niveles del 5,25, el mayor tipo, quiero decir por encima del 5%, si no recuerdo mal, desde el año 2006-2007, es decir, cifras más que respetables, pero las aparentemente necesarias para luchar contra la inflación. Y aquí en Europa el Banco Central Europeo seguirá la senda, probablemente con la 7ª subida esta misma tarde. Por tanto, estamos en ese escenario de que todo parece seguir el curso normal. ¿Qué tenemos de nuevo? La crisis bancaria en Estados Unidos, un nuevo banco que tiene que ser rescatado y ese temor de si se ha acabado aquí la crisis en el sistema financiero, en el sistema bancario norteamericano, y si solo estamos hablando de una situación que afecta a Estados Unidos y no a Europa. Ahí lo dejo. El caso es que toda esta situación de los bancos, desde luego, va a tener una consecuencia clara, que es la contracción del crédito, y esto es lo que puede hacer el trabajo a la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos y aquí al Banco Central Europeo en el caso de Europa. Es decir, que no sea necesario tener o llevar a cabo nuevas subidas por parte, por lo menos, de la Reserva Federal. Eso es lo que descuentan los bonos con esta caída de TIRs que hemos visto en los últimos momentos del mes de abril. Es decir, escenario de ralentización económica, inflación alta, pero desde luego contracción o menor crecimiento lleva a que la Reserva Federal no tenga la necesidad de subir tipos y además no esa idea de que no quieren o no deben hacer más daño a la economía, como se dispara desde muchos aspectos o desde muchos ángulos políticos. Es decir, no suban más los tipos porque esto afecta a la economía. Veremos a ver en los próximos meses. Desde luego creemos que vamos a estar un poco más tranquilos desde el punto de vista de las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Resultados empresariales fundamentales están siendo lógicamente caídas con respecto al año pasado, pero mejor de lo esperado, tanto en Estados Unidos como en Europa, que dan soporte a las valoraciones de los mercados. Estamos en una situación, como digo, de impasse, estamos mirando de reojillo qué pasa al sector bancario, estamos viendo la inflación, las materias primas desde luego dan un respiro desde el punto de vista de las energéticas, desde el punto de vista de las industriales, pero ni muchísimo menos desde el punto de vista de los alimentos, que siguen provocando muchísima tensión y creemos que lo va a seguir haciendo, y por tanto una situación, como digo, de stand-by, con la vista puesta en distintos focos de riesgo. No he dicho nada de la guerra, empieza la primavera y tendremos que ver, más que la primavera, la situación para esa hipotética contraofensiva de Ucrania y tendremos que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero como digo, una situación de impasse, muy atentos a los resultados empresariales, muy atentos a los datos de inflación y por supuesto a todo lo que tiene que ver con el crecimiento. De momento, una situación, como digo, relativamente tranquila. Nada más y muchas gracias.